Buenas noches, estamos hoy aquí en otro de sus programas de podcast sobre rieles. Hoy, en el último programa de esta temporada, para mí es un honor estar compartiendo con mi amigo Alonso Escalante, miembro de la asociación a la que pertenecemos y también productor de Repretel. Alonso, ¿cómo estás? Gio, un placer, contento que me hayan tomado en cuenta y feliz de compartir un ratito aquí con ustedes. Bueno, pues de eso se trata, de compartir un poco acerca de este mundo tan interesante que es el de las locomotoras, el de los coches, el mundo de los trenes. A propósito de eso, hoy quiero que hablemos un poquito de temas generales sobre el ferrocarril a nivel mundial, inclusive cosas que a ti te inquietan, cosas o datos que te gustarían saber sobre la actividad ferroviaria a nivel internacional. Así es, yo sé que ese espacio es para eso, entonces me interesó mucho porque yo no soy experto como mi amigo Gio en tanto el tren. Como usted lo dijo, soy miembro de la asociación, he querido colaborar y investigué un poquito de ciertos temas que me gustaría que también me saque de dudas porque veo el dato y a veces me sorprende porque son números que uno a veces no lo puede creer. Y yo sé que Mm, aquí nos podemos sacar de esas dudas también. Los que nos están escuchando, los que nos están viendo, tal vez tengan las mismas preguntas. Como por ejemplo, ¿quiere que le diga ya el primer dato que investigué o quiere agregar usted algo Pues la más? verdad es que sí, muchas veces estamos muy metidos en Costa Rica con nuestro tren, con sus limitaciones y cuando uno echa una mirada fuera de nuestras fronteras, se sorprende de estos datos. No sé, sorpréndeme, a ver, dime algo. No, el sorprendido soy yo porque, vea, yo estaba ahí leyendo y buscando. Yo dije, ese es el momento para que me aclaren las dudas. No sé si lo han hablado, es un tema que yo sé que aquí se habla mucho, también en Orotina se habla mucho, pero lo vi en un dato internacional, que existen cazadores de trenes fantasmas. Y me llamó la atención porque hago yo, un cazador de tren fantasma, ¿qué hace un cazador de tren fantasma? Bueno, primero que todo hay que definir qué es un tren fantasma para los que no lo Correcto. saben. En el segundo o tercer programa que hicimos de esta temporada, hablamos un poquito sobre ese tema, las leyendas ferroviarias, y no se puede dejar de hablar del tren fantasma, ¿verdad? Ujú. Que es un tema obligado y que capta mucho la atención de las personas, sobre todo de personas que se dedican a los temas sobrenaturales. Se supone, porque todo es pura especulación, de que existen trenes fantasmas en todo el mundo. Y este grupo en particular, del que me estás hablando, es un grupo que está en Inglaterra, el país más antiguo de tener trenes en el mundo. Y andan por todo lado. Hay un reporte de un tren fantasma y se van para ese lugar a investigar, llevan cámaras, indagan sobre el tema, dan testimonios de personas que dicen que lo han visto. Eso te iba a decir yo, por ejemplo, personas que tal vez no conocen mucho lo del tren fantasma, ¿verdad? Eso es como que lo escuchan, lo ven a lo lejos y nunca llegó nada. Bueno, sí, esa es la cosa que hay con el tren fantasma, que es un tren que se escucha de lejos, se ve de lejos, pero nunca se ve pasar. Si así lo podríamos definir, ¿verdad? Y es un fenómeno muy curioso porque llegó a Costa Rica también. En algún momento de nuestra historia ferroviaria se comenzó a hablar de que pasaban trenes y que nunca se podían ver, a fin de cuentas, ya propiamente en la estación o propiamente en la parte donde estaba la persona. Sobre esto hablamos de testimonios aquí en Costa Rica, propiamente en las estaciones de Concepción, aquí en Orotina y en la estación de Quebradas. Testimonios de personas que conocemos, personas que creemos que son muy serias, Ujú. que tuvieron esa experiencia. Pero bueno, hay personas también que me han contado que se han armado de valor y se han ido a dormir a la estación de Concepción Solo por ir a ver por, si el, pasa. por ese tema del tren fantasma y se han venido muy desilusionadas y no han visto absolutamente nada. Bueno, si yo voy, yo me alegraría que que no pasara nada. Bueno, hay que tener valor para ir a ese lugar de Claro. noche porque es un lugar completamente abandonado y es como el paralelismo que se hace con los que andan buscando fantasmas en casas antiguas, Ajá. algo parecido. Pero
¿Y aquí qué ha escuchado, Gio? O sea, ¿alguien lo vio en algún Ah, momento? claro que sí. Ajá. Gente que trabajó en el ferrocarril se levantaron como a las 11 de la noche porque escucharon el ruido característico de un tren acercándose, salieron, vieron la luz y se sorprendieron porque a esas horas no circulaban trenes y nunca vieron pasar el tren, ¿verdad? Entonces, sí, claro que sí, está en un tema que es muy difícil, una zona gris, que es difícil de hablar, de comprobar, pero que es una realidad. El ferrocarril da para mucho, Ujú. incluso para este tipo de temas O sea, místicos. lo oyen, lo ven y de un pronto a otro Sí. no hay nada. Y por cierto, Alonso, para todos aquellos que quieren saber un poquito más del Tren Fantasma, pues ahí está el tercer programa de nuestra temporada, no se lo pierdan. Ya vamos a hablar ampliamente sobre este tema. ¿Qué otro dato te llamó la atención en tu investigación que Bueno, hiciste? vea, hay varios que yo creo que me van a quedar muchos ahí, pero hay muchos interesantes. Por ejemplo, que en Japón, en los trenes, son tan puntuales que 5 minutos puede ser algo grave si se atrasa 5 minutos el tren en Japón. Sí. Pero me quedó la curiosidad de por qué es tan grave. Digamos, aquí Ujú, el tren de tal hora y salió a las 5 minutos sí. después y no pasa nada. Es la cultura japonesa. Ellos son como un reloj muy preciso que no puede fallar en nada por la dinámica de producción que tienen tan enorme, ¿verdad? Entonces, la puntualidad de los trabajadores en una empresa es fundamental en Japón. Si llegan tarde, paralizan muchas cosas importantes que está haciendo una empresa. 5 minutos. Cinco En cinco minutos minutos. para ellos es mucho, ¿verdad? Y en este sentido, las empresas de transporte ferroviario tienen la gran responsabilidad de trasladar a estos pasajeros y llevarlos puntualmente a la estación a la que ellos van, ¿verdad? Así de serio es el tema de la puntualidad, algo muy parecido a la puntualidad inglesa. Ah, yo pensé que iba a decir de Costa Rica. No, no quisiera hablar de eso, no conozco la dinámica de los trenes allá en San José y su puntualidad, pero en Japón se lo toma muy en serio. Claro, claro. Y Aquí lo grave sería no agarrar ningún tren por ser tan puntual, ¿verdad? bueno, es algo que está por verse, pero en los tiempos del ferrocarril al Pacífico, por ejemplo, acá cuando funcionaba, pues era claro que, que la puntualidad no era el tema, ¿verdad?, de la empresa. Muchas veces habían retrasos importantes, pero es parte de la, pienso yo, de la idiosincrasia del costarricense. Correcto. Y no habían, por lo general, no habían consecuencias debido a eso. Bueno, y hablando de Japón, también vi ahí mismo que hay trenes que les ponen como sus dibujos de anime, como Hello Kitty, Pokémon. Eso, Ujú. no sé si eso es cierto. No los he visto, no he podido viajar a Japón, es que me queda muy Eh, difícil. tampoco yo, tampoco yo, pero sí he visto los trenes a través de la red. Son trenes que vienen decorados con Pokémon, con Hello Kitty o con Ajá. todos esos temas de anime muy japoneses. Y la razón es muy curiosa. Eh, Parece que todo esto arrancó a raíz de la catástrofe de Fukushima por el tsunami que destruyó la planta nuclear, creo que en el 2007 y creó tanta depresión y tanto shock en la población de Japón que una empresa ferroviaria, como una terapia psicológica, decidió colocar esas figuras tan animadas para el pueblo japonés, ¿verdad? Entonces ponían en el exterior varias imágenes de Hello Kitty o adentro del ferrocarril pusieron imágenes de Pokémon y pues parece que les resultó porque le levantaba el ánimo a las personas. Así que fue un tema muy interesante. No era un asunto comercial, Ujú, como acá, que en veces se veían coches del ferrocarril con algún anuncio de alguna ujú. empresa, sino más Pura bien era un tema publicidad. como de psicología social. ¿Qué pondríamos aquí si tuviéramos que poner algo en el tren? ¿Qué tema? Sí. Bueno, si no fuera comercial, si fuera algo agradable para uno, pues hey, no sé, ¿qué? La carreta Yo típica creo que o ahí la gente también podría comentarles ahí claro que de ver sí, qué pondrían ellos en el tren aquí en Costa Rica. algo que los motive y que los Ujú. alegre, no sé, un partido de fútbol, qué sé yo, ¿verdad? Sí, sí, bueno, y otra de las cosas que me interesaba también buscar y todo es sobre los andenes famosos a través de la historia, los más populares, ¿Perdón? el andén más famoso, Andén. que ha agarrado popularidad, como cuáles Ujú. existen, tal vez. Bueno, cuando hablamos de un andén es un lugar donde está la gente esperando el tren, ¿verdad? Ujú. Que comentábamos, bueno, Ujú.
en una conversación con Gio, que no acá en el programa, Ujú. usted me explicaba eso, que no es lo mismo que la estación es todo, como todo el complemento y el andén es Exacto. donde nada más se Bueno, el sube. andén es donde las personas están, es la parte que las personas, el público suele estar, ¿verdad? Los empleados ferroviarios están en otras partes de la estación, pero hablando de ese tema, pues sí, hay un andén muy famoso y fue resultado de una película súper exitosa, ¿verdad? Ujú. Que fue esta serie de Harry Potter. Y ese andén famoso que no sé si era el 9 y 3 cuartos, algo así, ¿verdad? Ajá, como que aquí más, y un cuarto, 9 y un cuarto, popularizado. o 3 cuartos. Aquí sale. Aquí está Ah, sí, tres el cuartos. experto en Harry Potter. Me falló la vista en el dato, tres cuartos. Muy Bueno, bien. eh, Se notaba que había Harry Potter. uno puede decir, esto fue producto de la imaginación de la escritora J.K. Rowling, o fue más bien otra cosa. Y no, leyendo lo que ella ha dicho, de cómo fue que se le dio la idea de poner este andén, resulta que, ¿cuál era la estación? La King Cross, ¿verdad? Okay. En la estación King Cross, en Inglaterra, eh, o creo que más bien está en Escocia, en alguno de esos dos lugares, porque el tren que se ve recorriendo toda esa zona sí es muy famoso y está en Escocia. Ujú. Pero bueno, resulta que los papás de la escritora La estación King Cross está en Londres. en Londres, Los trenes salen para Escocia. tenés razón, el recorrido es de Londres a Escocia. Y los papás de la escritora se conocieron en esta estación. Suponemos que se conocieron en uno de esos andenes. Entonces ella tomó Se como inspiró base ahí, claro. voy a poner que ahí ellos se metieron en ese portal mágico y lo que estaba haciendo era una remembranza de cómo sus padres se conocieron. Ahora, esto me transporta a mí a lo que se ha vivido acá en Costa Rica, ¿verdad? Ujú. De cómo hay muchas parejas que actualmente están casados, muchos años de casados, por ejemplo, que me han contado a mí que ellos se conocieron en el andén de la estación de Orotina, siendo jovencitos. Porque antes era muy común que Muy las personas común. estuvieran ahí. Exacto, tal vez él iba para el colegio y ella iba para una cita médica con la mamá y bueno, resulta que Coincidieron. ahí se conocieron. El tren facilita toda esa interacción social. Muchos, por ejemplo, su primer beso se lo dieron en el túnel de Cambalache y ahí comenzó una gran relación amorosa, ¿verdad? Tantas cosas que nos dejó el ferrocarril, por lo menos acá en el Pacífico, que nos asegura que todo este tipo de interacción humana, pues ha valido la pena. Y por lo menos en el caso de Harry Potter quedó plasmado en una gran serie de películas, ¿verdad? Muy popularizado. Yo, aprovechando el conocimiento, ¿verdad? Y para que todos también ahí lo sepan, leí un dato muy interesante de el tren con más coches, el tren de carga que está en Bélgica. Y dice que está compuesto por 682 vagones y tiene una longitud de 7.3 kilómetros. Ujú. Kilómetros. Sí, es increíble. O sea, No me lo puedo imaginar. eh, O sea, pues, nunca lo logra ver uno. pues Completo. imagínatelo de esta forma. Es como que la locomotora principal de adelante esté aquí parqueada en la estación de Orotina y el último vagón de ese tren esté en la estación de Ceiba, por ejemplo. Así de largo es ese tren. Y lo que pasa es que estamos hablando obviamente de sistemas ferroviarios de primer orden y además de países muy planos, Ajá. ¿verdad? Recordemos que el ferrocarril eléctrico al Pacífico prácticamente era un tren de montaña y este tipo de formaciones tan largas no se pueden dar en un lugar donde hay mucha montaña, donde hay mucha curva. Entonces, cuando se trata de un país que es relativamente plano y su línea es relativamente recta, pues podemos encontrar este tipo de formaciones, pero es asombrosa. La cantidad de locomotoras que se ocupaban para mover esta formación de Ujú. trenes debió haber sido enorme, ¿verdad? Aquí no se hubiera podido por lo que usted dice, de ser plano. Aquí. Definitivamente no se hubiera podido por un montón de temas, los cruces ferroviarios,
que aquí pues no se respetan mucho, entonces hubiera generado problemas en los cruces de Orotina, en los cruces de Coyolar, de Mastate, en todo lado, ¿verdad? Eso solo por decir una cosa, pero era, supongo yo que, y tiene que ser, que es un tren de carga, ¿verdad? Para tener una formación tan larga. Así que sí, es un dato real, fue computado y fue medido y creo que está en el Guinness Record. Y otro dato interesante es que, bueno, yo sé que estamos hablando ahí del otro lado del mundo, en Europa, por decirlo así, que el tren del viaje más largo, con mayor distancia y todo, se hacía de Portugal a Vietnam y que se duraban días. Todavía se hace, es como un crucero en tren, ¿verdad? Es un tren de lujo con habitaciones, con todo lo que se requiera Un adentro. crucero en rieles. Prácticamente dura más de 20 días. 20 Sí, es días. correcto. Ahora, es un tren que se va interconectando entre países, pero el recorrido más largo de un tren propiamente no es ese, sino es el tren transiberiano en Rusia. Pero este otro sí es el que recorre la distancia más larga, interconectándose en diferentes países, ¿verdad? Increíble, 20 días en un tren. Y por ejemplo, si lo hablamos aquí en Costa Rica, en los tiempos que se viajaba, ¿cuánto era lo más que se duraba en un viaje? Bueno, por ejemplo, el primer viaje en tren desde Punta Arenas a San José en 1910 duró 12 horas 12 en horas, una ¿sí? locomotora a vapor, ¿verdad? Después eso se fue perfeccionando, se fue bajando a 6 horas, 4 horas, llegaron las eléctricas, incluso hasta podía hacerse en 3 horas y media en algún momento, ¿verdad? Lo mismo sucedió en el lado del Atlántico. Se duraba mucho cuando eran locomotoras de vapor y ya con otro tipo de locomotoras, pues ya el recorrido se hacía un poco más corto. Pero jamás días, ¿verdad? Como en este caso que me estás planteando. ¿Y cuántas personas podían viajar en el tren en ese entonces? Un día de estos, hablando con un maquinista, me contaba que por lo menos acá en el lado del Pacífico, como insisto, era un tren de montaña, tenía limitación, pero aún así las últimas locomotoras eléctricas podían llevar hasta 14 coches de pasajeros en la temporada alta para ir a viajar a Punta Arenas. ¿Y eso cuántas personas estamos hablando, yo? Y hay más de 1000 Más de personas 1000 personas. en un tren, sí. Yo iba a decir 200 o No. algo así. ¿De verdad? Puede ser el equivalente a que 16 buses llenos de personas. De hecho también había leído que en otros países la gente hasta viajaba en los techos Es del correcto, tren. sí. Bueno, aquí tenemos un buen ejemplo de una locomotora, la 39, que recorrió aquí la vía del Pacífico y el coche. Allá en la India hay tanta gente que las personas tienen que ir acá en el techo y hasta incluso en la misma máquina y van acá en el frente de la locomotora. Es algo surreal ver esos trenes. Es incontrolable El el tema de la caso. seguridad ahí está dejada totalmente de lado. Y cómo puede un conductor de un tren controlar cuántas personas van a viajar en un tren, en un tren de este tipo. Es imposible, ¿verdad? Ahí no paga la gente, me imagino. Yo no sé cómo hacen, pero sinceramente es algo que debe ser muy peligroso. Claro, sí, 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 no. Es mejor pagar el pasaje, ¿verdad? Sí, es correcto. Bueno, Gio, y ya con ese ejemplo y todo, que ya me lo hizo bien gráfico, porque yo no soy tan conocedor del tren, ¿verdad? Me gusta colaborar, me gusta el tema también, pero no tuve como esa dicha de viajar en tren, como las historias que yo he escuchado de mucha gente, que las venteras, que yo no tuve tal vez esa posibilidad, pero qué bonito hablar del tren y de que usted me haya contado tantos datos. Claro, la verdad es que es un tema de nunca acabar, ¿verdad? Ujú. El tren de mayor altura, el tren que jaló más peso, tantas cosas que se pueden hablar y todo como se puede proyectar aquí en Costa Rica, pero espero que hayas llevado algo que te haya enriquecido tu cultura general, Claro, me llevo mis ¿verdad? apuntes ahí ya. En verdad, muchas gracias Alonso y amigos, con este programa vamos a terminar la temporada eh, de este podcast. Esperamos que puedan hacer todos los comentarios en sus redes sociales sobre este nuevo episodio y los esperamos en la próxima temporada de podcasts sobre rieles.
Gracias.